por favor nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Versículos del 1 al versículo 11. Vamos a darle lectura de forma alternada. Inicio con el versículo 1. Por favor, me apoyan en el 2. Y en el 11 nos unimos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todos. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amado y soberano Señor, te alabamos y te damos gracias por la bendición que nos das como iglesia, Señor, en reunirnos, Padre, congregarnos para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, Señor, fortalécela espiritualmente, Señor. Permite, Padre, que en esta bonita mañana salgamos bendecidos, fortalecidos, con el conocimiento de tu palabra, Señor, y sobre todo, Padre, guardándola en el corazón, Señor, y aplicándolo en el diario vivir, Señor. Bendíceme, Padre, úsame. Quiero exaltar tu nombre, glorificar tu nombre por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Llénanos de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza por tema, no olvidando las artimañas de Satanás. No olvidando las artimañas de Satanás. Eso es algo que debes de tener muy presente. ¿Cómo es que Satanás te va a tentar? ¿Cómo es que Satanás va a querer causarte daño, va a querer afectarte, destruirte? Y el tema se compone en 4 puntos. Número 1, el campo o los campos de Satanás. Número 2, cómo se viste Satanás. Número 3, por medio de quién se acerca Satanás a ti. Y número 4, cómo podemos resistirle. ¿Sabía usted que Satanás te quiere ver destruido? ¿Te quiere ver afectado? ¿Quiere ver un matrimonio afectado? ¿Quiere ver tus finanzas en rojo? ¿Quiere ver tus hijos en los vicios, en los placeres? ¿Quiere verte frío? ¿Quiere verte sentado en la iglesia local a donde perteneces? Hay muchas cosas que Satanás quiere y muchas veces lo logra, y veremos esta enseñanza. ¿Cómo es que Satanás nos ha ido influyendo tanto? Satanás quiere llegar a ti por medio de alguien, por medio de sus artimañas, por medio de esos dardos, y el propósito de Satanás es llegar hasta tu corazón.
El blanco es tu corazón, porque si gana tu corazón, gana tu voluntad, gana tus emociones y gana tu propia carne para apartarte de la voluntad del Señor. Quiere llegar hasta tu corazón. Y lo veremos en la Escritura y hay muchos ejemplos. Pero veremos primero el campo. Quiere que caigas en su red, que caigas en su lazo, que caigas en su jaula para afectarte cruelmente. Y espero en el Señor que te lleves esto bien, entendido, comprendido. Mateo 4, versículo 1. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor Jesús, en su acto de la omnisciencia, es decir, en ese conocimiento anticipado y perfecto de todas las cosas, sabía quién lo iba a tentar en el tiempo de ayuno. Y aquí vemos una referencia que Satanás observa a detalle al Hijo de Dios. Lo observa, lo acecha y en el momento que observa la oportunidad para lanzarse, lo hará sobre la vida de cada cristiano. Es interesante cómo observamos esta porción del capítulo 4, del 1 al 11, y al final vemos que Satanás se aleja y los ángeles le sirven. Pero viendo en un contexto general la vida del Señor, cuántas veces Jesús en su ministerio fue tentado. De tal manera que el mismo diablo influía en sus discípulos para hacerlo caer. Él se alejó por un momento, pero seguía. Si usted observa los evangelios, los fariseos venían para tentarle, los saduceos para tentarle, el diablo atrás de cada uno de estos personajes. Tanto fue así. Vamos al evangelio, a este mismo capítulo 16, versículo 23. Andaban sus discípulos con él. ¿Y quién era el más cercano al Señor Jesús? Pedro. Y dice la palabra en el 23, pero vamos desde el 21 para que tengan contexto por qué el Señor expresa lo que expresa. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Ojo aquí. Entonces Pedro, tomándole, ¿qué? A solas. Observe. ¿Qué te dicen a solas? Cuando te hablan, cuando te solicitan, cuando no hay nadie, cuando el que te está hablando, ¿qué te dice? A solas. Aparte, donde no está tu esposo, donde no está la esposa, donde no están los hijos, donde no está el jefe de trabajo, donde no está el jefe inmediato, ¿qué te dicen a solas? Lo llamó aparte. Y dice la Escritura, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor. Observe cómo le dice: Señor, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En
esto te acontezca. Si usted analiza las palabras, híjole, no había quizá al momento, a la primera instancia, no había nada de malo decir, pero analizando la Escritura, analizando el panorama, analizando lo que Cristo había dicho, ahí estaba Satanás. Era él hablando, Señor, ten compasión de ti. Mira, no te lo mereces. Mira, no tiene caso que sigas en esa relación. Mira, déjalos que hagan lo que quieran, los hijos que tomen, déjalos, algún día van a entender. Ya no te sujetes, ya no te congregues, ya no sirvas en la iglesia. Total. Ten compasión de ti. Quiérete. Ten amor propio. El diablo dice, en ninguna manera esto te acontezca, versículo 23, pero él, el Señor soberano, volviendo, dijo a Pedro, quítate, ¿qué? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Todo aquel consejo, plática que te lleva a estar en contra del plan del Señor, no viene del Señor. Y aquí, hermanos, es de ser sabios. A ver, ¿qué me está proponiendo tal persona? ¿Qué me está sugiriendo tal persona? ¿Coincide, se alinea a la voluntad de mi Señor? ¿Eso es lo que la Biblia me confirma? Si la respuesta es no, lo más probable es que sea el diablo que te está incitando. Ahora, ¿quién era Pedro? ¿No comía con el Señor? ¿No oraba con el Señor? ¿No era el primero que andaba con el Señor, caminaba, predicaba lo que se ofreciera para el Señor? Y eso viene enseguida. Así que Satanás nunca dejó de tentar al Señor en su ministerio. Se camuflajeó en la persona de Pedro, se camuflajeaba en las personas de los fariseos, de los saduceos, de personas que querían estarle tentando. Ahí estaba el diablo. Y vamos a ver los campos. Vamos nuevamente al Mateo capítulo 4, versículo 2. Y aquí aparece el primer campo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. ¿Qué campo es este donde tenemos hambre? Un momento de necesidad. Escuche bien. En el campo de la necesidad se te acercará Satanás. El Señor tenía ciertamente por los 40 días y 40 noches tenía sed, estaba sediento, tenía hambre, no había comido, no había bebido y desde luego eso lo observó el diablo para frustrar, para derrocar ese tiempo de ayuno, esa relación con el Señor. Tuvo hambre, ganas y necesidad de comer, escasez de alimento. El diablo te va a tentar en el momento de necesidad. La palabra necesidad significa estado de un ser en que se halla en carencia de algún elemento, en necesidad de algún elemento, y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar
corporal o espiritual. Ahí va a tentarte el diablo. Con una oferta de trabajo, no tienes trabajo, en una oferta de trabajo donde hay que hacer cosas ilícitas. Oye, tienes necesidad. En la provisión de algo que requieras, medicamento, recurso, algún favor dentro de algún asunto legal, que sabes que entra el soborno, que entra la corrupción, serás tentado. Y se te aparecerá como una buena oferta que no puedes rechazar. Y alguien te dirá, nunca vas a tener otra oportunidad en el momento de necesidad. Satanás quiere destruirte, quiere afectarte. No quiere matrimonios sólidos, no quiere finanzas en tu matrimonio estables, quiere verte endeudado, enterrado, afectado, preocupado, afligido, y muchas veces lo logra. En momentos de necesidad, ya mi esposo ya no me provee en la casa, ya no trae recursos, es más, ya no es cariñoso, ya no es detallista, ya no es romántico. Antes, cuando éramos novios, y ahí empieza el diablo a observar, esta mujer requiere atención, le voy a mandar un duende. Este varón, siempre que la encuentro enojada, molesta, es altiva, no hay palabras dulces, no hay palabras tiernas, incluso ya hay escasez de todo. Bueno, el diablo observará eso y te va a tentar. En el momento de la necesidad. Los hijos igual. En mi casa puro pleito, pura discusión, no hay paz, ya no quiero llegar, me encuentro mejor con mis amigos. Y ahí está el diablo, viendo esa escasez, viendo esa necesidad, sea emocional, sea espiritual, sea económica, algún problema moral, es un campo de Satanás. No tienen para comer. Hermanos, el diablo es bien astuto, demasiado astuto. Es inteligente, ya vimos hace poco la doctrina de Satanás y vemos cómo tiene todas las cualidades de la personalidad, es inteligente, tiene voluntad y muchas otras cualidades. Satanás observa el momento de escasez en cada uno de los cristianos. Vamos por favor al versículo 3. Y miren, vio el Señor con alguna necesidad, en este caso tenía hambre, tenía sed. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en... ¿Por qué no le dijo que se convirtieran en un carro? Para que regresara, andaba en el desierto, o un camello, para que regresara. ¿Qué es lo que más, en el momento, qué es lo que requería el Señor en ese cuerpo sediento de alimento? El diablo es muy astuto, te va a decir qué es lo que quieres escuchar. 40 días y 40 noches sin comer, desde luego nuestro Señor estaba con hambre y sed. Y ahí vemos la bonita forma de responder de nuestro Señor, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, todos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás en necesidad, recuerda este texto, Salmos 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, mi Señor no me abandonará. ¿Tienes temor por el miedo, por la situación que te está rodeando? ¿Y alguien te está tentando? Recuerda Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor sabe que vas a pasar necesidad, quizás, que vas a estar en una situación donde te va a causar algo miedo, pero por eso está su palabra, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Me quedé sin trabajo, el ahorro se está agotando. Recuerda Mateo 6:26, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Amén. ¿Crees que el Señor te va a abandonar? Sí, se va a agotar el trabajo, sí, se van a agotar los ahorros. Pero tienes un Dios, hermana y hermano, que te dice que vales más que las aves y no hay un ave que se quede sin alimento. Me voy de la casa, ya no aguanto más. Recuerda Efesios 6:2, joven, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si crees que te va a ir bien, deshonrándolos, alejándote de ellos, yéndote de casa, la Biblia te dice, hónralos para que te vaya bien. Si crees que tu esposa, tu esposo ya no hay remedio, ya no hay solución, que crees que ahí terminó todo, no te olvides del pacto que hiciste con el Señor. Dice Mateo 19:5, y dijo el Señor Jesús, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, todos lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahí está. Y ahí estará la palabra. No, el Señor dice que no, hasta que la muerte. El Señor dice que honre a mis padres. El Señor dice que no deje de congregarme. Al Señor le agrada que sirva. Si hay algún asunto con la autoridad que no vaya en contra de la palabra, recuerda, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra del Señor. Así que, hermanos, ¿cómo podemos salir adelante? Recordando las promesas del Señor, aferrándote a la promesa del Señor, rogándole en el campo de necesidad. No estás solo, Cristo está contigo, hermano. Amén. No estás solo. En ocasiones me he visto, híjole, ¿cómo le hago aquí? No le veo ni pies ni cabeza, pero debo de tener en mente que si Cristo está conmigo, Él me va a ayudar. Confiar en su persona, confiar en sus promesas, sea cual sea la necesidad. Volvemos, por favor, al versículo 5. Los campos. Ya vimos el campo de la necesidad. Ahí te va a tentar el diablo. Dentro del campo, versículo 5. Denle lectura, por favor.
Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Otro campo es cuando acecha el diablo para tentarte. A ver si eres hijo de Dios. Como quiera, Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Endrógate. No pasa nada. Endeúdate. Como quiera, Dios te va a sostener. Y si ha dicho que va a sostener las aves, no, pues entonces endrógate. El diablo es astuto. Incluso puede usar y usa la palabra para tentarnos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que no tentarás. Lo está tentando a hacer algo que va en contra la palabra. No pasa nada. Como quiera, ni se nota. Todos mienten. ¿O no? Amén. Y ahí te va a tentar a que hagas algo, a que te arriesgues en algo que sabes que no puedes lograr, y puede incluso hacer uso de la fe. ¿Para qué? Para que seas tentado y te hundas. La misma fe puede ser usada por el diablo a hacerte creer ciertas cosas que sabes que no son posibles. Y aquí vemos a Satanás tentando al Señor. Si eres hijo de Dios, échate abajo. No trabajes, como quiera Dios alimenta a las aves. Y te puede estar tentando. Y con la misma palabra, olvidando lo que le dijo a la iglesia de Tesalónica, que el que no trabaje, que no coma. Así que el diablo es astuto y usa la palabra, usa textos, tergiversa la palabra. ¿Para qué? Para hacer tentar o para tentar a los hijos del Señor. Y le agrega: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No pasa nada. Me voy a las 3 de la mañana. No pasa, Dios me cuida. Y ahí puedes estar siendo tentado. No tentemos al Señor. El Señor te va a guardar, te cuida, te protege, pero también te enseña a ser prudente, a ser diligente, a ser sabio. Dice la palabra que el entendido ve el peligro y lo evita. Amén. Así que si eres entendido, vas a ver, vas a dimensionar, a ver, mis hijos o mis hijas, ¿a qué horas es la hora de llegar a casa? No, pues a tal hora. No lo vas a dejar a cierta hora creyendo que Dios los va a guardar a las 2, 3, 4 de la madrugada. Entonces aquí observamos que debemos de tener cuidado en este campo, de no tentar a nuestro Dios. De lo contrario, vas a verte frustrado y afligido en las consecuencias. Una vida desordenada, una vida que no toma en cuenta la palabra o solo toma la escritura a su conveniencia. Algunos textos sí, algunos textos no, y ahí tienta al Señor. No, pues no vas a ser, no serás bendecido. Como quiera, si estoy en problemas, le hablo a la iglesia. Y si algo me pasa a las 3 de la madrugada, le hablo al pastor. No tientes al Señor. No lo tentemos. Ese es otro campo, hermano.
Y en ocasiones, por falta de sabiduría, entendimiento en estas decisiones, hay gente que le echa la culpa al Señor. Señor, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi papá? Oye, el Señor toda una vida con el cigarro, con la cerveza, y le encontraron cirrosis, cáncer. Y a veces la culpa se la echamos al Señor cuando el Señor desde antes te ha dicho que conserves tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y a veces buscamos culpables y le echamos la culpa al Señor. Cuando el Señor estuvo llame, y el Señor no es culpable de nada. Échate abajo. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En todo, hermano. Cuida cada área de tu vida. A tus hijos, tu relación, tus finanzas, todo. Imagínense que aquí nos agarráramos a comprar cosas innecesarias. ¿Acaso no se afectarían las finanzas de la iglesia? En eso, en todo. Tiene que estar velando, cuidando de tal manera que sea algo que venga del Señor y no del mismo diablo. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No porque haya, vas a despilfarrar lo que hay. Recuerda, hay tiempos, semanas de las vacas gordas y tiempo de las vacas flacas. El tiempo de las vacas gordas no es para despilfarrar, es para saber administrar para cuando vengan los días de escasez. Otro campo, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ojo aquí. El monte, un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El campo de la codicia. El campo de la codicia, mostrarle todo lo que había en el mundo y la gloria de ellos. Háblese de cosas materiales, de ese deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, de estatus, de poder, de fama. Este es otro campo que si no tenemos cuidado, caemos. ¿Qué te ofrece el mundo? Salió esto de moda, lo compro, aunque no. Ahí en Coppel me dan hasta 30,000 de crédito. Y en Liverpool igual. La codicia, el ver, el querer aparentar algo en lo que tus finanzas no te dan. Si no hay para estrenar, ni modo. El diablo es tentador, te va a llegar uno ahí a tu casa dándote un crédito y sin aval. Sin aval. ¿A poco ya no hay esos créditos? Ya lo sabe. Y se va a ver tentador. La codicia, la vanagloria de la vida. Versículo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí debemos de tener mucho cuidado. Hijo, a ver, ¿quieres el iPhone, el último iPhone? Y todavía no te compro ni zapatos, mano. Tengo que ver, a ver, tengo un balance, no voy a darte algo que no puedo. Y enséñales
De lo contrario, oye, ¿cómo es posible que jóvenes ya de 18 o 20 años, ya los créditos que tienen, ya los tienen hasta el tope? Y hay quienes tienen de 20 a 25 que ya están en buró de crédito. Y no en cosas necesarias, no en cosas útiles, no en cosas que les hacía falta. Solamente por querer aparentar, querer tener lo que el mundo ofrece. Y el diablo usa estos medios para ver a gente endeudada y frustrada sin saber cómo le va a hacer para pagar. Todo esto te daré si postrado me adorares. La respuesta del Señor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Hermanos, seamos sabios en relación a lo que la palabra nos advierte, en cómo el diablo se disfraza. Y vamos a ver, ya vimos los campos, ahora veremos cómo se disfraza. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Me llama la atención esto de cómo se disfraza. Dice, segunda a los Corintios. A ver. Ok, segunda a los Corintios 11, 14. Y no es maravilla, hermanos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra se disfraza quiere decir que se transfigura, se transforma, se presenta como ángel de luz, de forma brillante, luminosidad, resplandor, como algo bueno. Así se presenta el diablo, como un ángel de luz, como algo que aparentemente te va a hacer bien, te va a ayudar, cumplirá tu necesidad, cumplirá tu anhelo, tu deseo, y te la pinta como si es algo que necesitas. Y el apóstol Pablo dice aquí, no es maravilla, hermanos, pero ¿realmente sabes que no es maravilla para ti que el diablo se presenta como ángel de luz? ¿Conoces cómo se presenta, cómo acecha, cómo trabaja? Como ángel de luz. La palabra ángel quiere decir mensajero. Se te va a disfrazar como algo bueno. Miren, primera de Pedro 5:8. Este ángel de luz, este ángel que aparentemente es bueno, fíjense cómo es y cuál es el plan que tiene. Dice la palabra, está hablando en Pedro: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. La palabra devorar quiere decir beber, significa tragar entero, sorber, absorber, ahogarte y consumirte. Por eso la advertencia del Señor: sed sobrios y velad, porque el diablo quiere devorarlos, se los quiere beber, se los quiere tragar, los quiere absorber, ahogarlos y consumirlos. Por eso la advertencia de la palabra: sed sobrios y velad. No ignores las artimañas de Satanás.
Pon en balanza, a ver, me conviene, no me conviene, qué dice la palabra. Pídele dirección al Señor. Quiere devorarte, consumirte. ¿En qué forma? Que estés preocupado, afligido, triste, acongojado, que algo te quite el sueño, que algo te preocupe, que tengas insomnio. Quiere devorarte. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que quiere el diablo. Quiere hurtarte el gozo, la paz, la tranquilidad. Quiere matar y destruir todo lo que hay en la vida del cristiano. Todo. Por eso debemos de velar en todas las áreas de nuestra vida, en mi relación con el Señor, en mi relación con mi esposa, en relación con mis hermanos, en mi relación con mi pastor, en relación con todas las cosas que Dios me dice en su palabra. Debo de velar. No hay que dormirse, hermanos, hay que velar. ¿Tienes hijos? Vela. Velemos. Porque quiere hurtar, matar y destruir. De esa forma se disfraza, hermanos, como algo bueno, como algo necesario. Y viene algo ahora, ¿por medio de quién se disfraza? Eso es lo que me preocupa. Bueno, no es que me preocupe, pero sí me pone a estar al pendiente y debería de ponerte al pendiente a ti. ¿Sabes por quién Satanás va a querer llegar a ti? Por gente muy cercana a ti. Muy cercana a ti. Lo vemos en la vida de Adán y Eva. La esposa de Adán fue influenciada por el diablo. La persuadió el diablo, la convenció el diablo. Platicaba con el diablo, dialogaba con el diablo. Y es probable que mientras no estaba Adán, la mujer estaba dialogando y pensando e ideando lo que el diablo le decía, y el diablo estaba tan cerca de Adán y de Eva. La esposa de Adán platicando con el diablo. Ah, qué charla. Con el diablo no se platica. Ah, pero le encantó. El fruto, oye, se ve sabroso, se ve bueno, se ve rico, ha de tener buen sabor. Va a influir por gente muy cercana a nosotros, muy cercana. Posiblemente se daban sus buenos días. Hola Eva, buenos días. ¿Ya desayunaste? Hola, buenos días, que descanses. Quizá platicaba cuando no estaba su esposo, y puede estar sucediendo. Cuando no está el esposo, cuando no está la esposa, cuando no están los padres en casa, que más de algunos se la está pasando quizá bien en la carne, hablando con el diablo, deleitándose con el diablo, esperando a que uno se vaya o que el otro regrese o que no esté nadie. Te va a influenciar por medio de gente muy cercana. Charlaban Eva y Satanás. Otro ejemplo que vemos en la Biblia, Abel y Caín. Satanás influyó en el pensamiento y en el corazón de Caín para matar a su propio hermano.
Satanás ve en las personas cuando hay algo donde entrar, una brecha donde entrar. Vio en Caín envidia, egoísmo, arrogancia, ira. Y ahí entró el diablo. ¿Para qué? Para que tuviera tanta arrogancia y enojo para matar a su propio hermano. La muerte no vino de alguien lejano. La traición no vino de alguien lejana. ¿Cuántas veces de niños habrán jugado? ¿Cuántas veces convivieron? ¿Cuántas veces se abrazaron? ¿Cuántas veces se besaron como hermanos? Pero basta un poco que le abramos en la brecha a Satanás, que haya cosas en nuestro corazón, para que venga el diablo y llene el corazón y afectemos a los demás. Caín, hubo algo por ahí, dije, ahí entró Satanás. Satanás quiere no solo dos cosas: influenciarte por medio de alguien, sino quiere influenciarte y al mismo tiempo llegar hasta tu corazón. Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás qué? Tu corazón. Basta un poco para que el diablo entre. Dos hermanos que debieron haber convivido mucho tiempo, en un rato de envidia, de coraje, de ira. ¿No es el diablo el que hurta, mata y destruye? Caín fue campo. Aquí hay un campo. Veo una necesidad en la vida de Caín. Ahí aprovechó el diablo, usando lo que había en su corazón para llevar a cabo su maldad. Otro ejemplo, 3. José y sus hermanos. Satanás influyó en la vida de los hermanos de José. ¿Qué vio Satanás en ellos? Envidia. Vio maldad en sus corazones y fue usada por el diablo para querer matar a su propio hermano. Ahora, ¿la maldad estaba lejos? ¿Cuántas veces José con sus hermanos? No dudo que, ¿están de acuerdo conmigo que probablemente todos los hermanos mayores un día lo tuvieron en sus brazos a José? El hermanito, el más chiquito, era su propio hermano. Pero el diablo influye cuando ve algo no apropiado en el corazón. Influye por medio de ciertas personas para llegar a nuestra vida y llenar nuestro corazón de maldad. Vamos a Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más. Versículo 18 de este mismo capítulo. Cuando ellos lo vieron de lejos, que José fue a buscar a sus hermanos llevándoles alimento, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. No el que mata, ¿quién los influyó? El enemigo. ¿Cómo? Y tocando un poquito en referencia a Abel y Caín, ¿cómo creen que haya sido la invitación de Caín para sacar a su hermano de la zona donde estaban sus padres? ¿No fue como ángel de luz? Vamos, hermano, al campo. Como ángel de luz. En el caso de José, conspiraron contra él para matarle. Otro ejemplo en la Escritura. Satanás estaba tan cerca de Urías que el mismo diablo, influenciando a David, le invitó ¿qué? Un banquete. Ve con tu esposa, duerme con ella.
Urías estaba tratando con una persona influenciada por el diablo, que quería matarlo, que quería destruirlo, que quería afectarlo. ¿Crees que un siervo del Señor no pueda ser influenciado por el diablo? Oye, David era conforme al corazón de Dios. Pareciera ser que no debería de haber eso en el corazón de David, mas sin embargo la Biblia nos enseña que aún un ungido del Señor puede ser influenciado por el diablo para afectar a alguien. Cayó en el lazo Urías, en el lazo del diablo. No lo vio venir, hermanos. Todavía David se vistió como ángel de luz. Lo invitó a venir, le invitó una comida, le invitó quizá el mejor vino que había como ángel, como una persona misericordiosa, bondadosa, pero detrás de David había un devorador. David influenciado por el diablo. Eso lo vemos en la vida de Urías. No lo vio venir. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 21. Eh, 21:1. Miren, hermanos, otro caso en la vida de David. David, después de mucho tiempo, empezó a ser un rey muy poderoso. Llegó a tener tanto ejército, demasiado ejército. De tal manera que se había vuelto innumerable su ejército. Pero aquel pequeño hombre humilde que había llegado a los pies de Saúl, pasó el tiempo, que se hizo rey, se hizo poderoso, se hizo rico, tuvo tantos bienes que llegó un momento en que empezó a ver en el corazón soberbia. Empezó a ver soberbia y fue tentado por el diablo al ver la soberbia a hacer un censo de todo su ejército. De tal manera que Joab, su general, le dijo: oh Señor, no hay necesidad. Pero la soberbia estaba en el corazón y ahí viene Satanás. Pero Satanás se levantó contra Israel. Y después, ¿qué dice? ¿Estamos ahí? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Usó la arrogancia, usó la altivez que ya había en David para hacer el censo, y vemos la consecuencia enseguida, como un ángel del Señor vino a hacer destrucción al pueblo. ¿David? Sí, David. El ungido del Señor, el ungido del Señor. Hay dos personajes en la Biblia que enseñan que fueron conforme al corazón de Dios: Samuel el profeta y David. ¿Y qué bastaría? Vamos al segundo libro de Samuel. Este es el otro ejemplo. Segundo libro de Samuel 13. Sucede que David tuvo varias esposas, por lo tanto tuvo varios hijos, y había medios hermanos, Amnón y su hermana Tamar. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David, se enamoró de su media hermana, versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Por favor, dele lectura del versículo 13.
Apenas para el diablo. Versículo 4. Y él, le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Terminó Amnón deshonrando a su propia hermana. ¿Dónde estaba la maldad? En la misma familia, en gente cercana. Y lo vimos en Pedro. A Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Hermanos, el diablo no te va a influir con gente, mucha gente de afuera. Va a usar la gente más cercana para influirte. Y con esto cerramos. ¿Cómo resistir al diablo? Vamos a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Así que, hermanos, sed que sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, velando en la palabra, conociendo la palabra. Y número 2, Mateo 26:41. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo le hago para resistir al diablo? Ya lo detecté. ¿Qué dice la palabra? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, ayúdame. Ayúdame a no caer en la arrogancia. Ayúdame a no caer en la altivez. Ayúdame a no faltarle respeto a mi esposa. Ayúdame a no respeto a mis padres. Ayúdame, Señor, a no dejarme llevar por las emociones y que afecte a mi familia, afecte mi hogar. Ayúdame, Señor. Y constantemente debemos estar orando, suplicándole al Señor. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si no velamos y oramos, hermano, vas a caer en el campo de la necesidad, vas a caer en el campo, en las garras del diablo, en el campo de la necesidad, en el campo de la codicia, cuando algo te falta, y vas a ser presa del enemigo. No olvidemos las artimañas de Satanás. Velemos y oremos, hermano. Vigila. Está al pendiente de tus hijos, de tu esposa, a ver en qué estoy faltando como esposo. Ya detecté, tengo que velar, tengo que cuidar, no sea que el diablo vestido de angelito me quiera ganar el lugar. Ahí con mi esposa, con mi esposo, con los hijos, velar y orar. Amén. El Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos enseña, Señor, cómo es el diablo de astuto. Gracias, Dios, porque, Padre, vemos unos campos donde Él acecha, Señor, en esos momentos de escasez, Señor, en esos momentos de carencia, en esos momentos, Padre, en aquellas cosas que no tenemos. Ahí se camuflajea, Señor, mostrándose como ángel de luz, como algo bueno, Señor, pero su fin es querer destruirnos, Señor, querer afectarnos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a considerar tu palabra, a estar velando en tu palabra y estar orando, Señor, de forma constante, reconociendo, Señor, que en la carne somos débiles y sabiendo, Señor, que solamente en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y si en algo hemos sido influenciados por el diablo y el diablo ha sido quien nos ha usado como instrumento, Señor, ayúdanos a reconocer nuestra maldad, a pedirte perdón y a buscar y retomar, Señor, tu precioso camino. Bendícenos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,